Bartonella henselae es una bacteria gram negativa, es un bacilo gram negativo que mide aproximadamente 0.5 a 0.6 milímetros. Crece en temperaturas de 30 a 37 grados centígrados y también crece en condiciones del 10 al 15% de CO2. Esta bacteria tiene un vector que es la pulga Ctenophallides felis, que infecta al gato, que lo que hace es que cuando el gato produce el arañazo, nos infectemos de esta enfermedad. Bueno, en su pared celular, como ya decía, es un bacilo gram negativo. Su pared celular está compuesta por una membrana externa, un espacio periplásmico y una membrana citoplasmática. En la membrana externa tenemos el polisacárido O, el polisacárido central, la proteína, el lípido A, porinas, las lipoproteínas. En el exterior tenemos los lipopolisacáridos y tenemos una capa muy baja de peptidoglicanos. También tenemos fosfolípidos y la membrana citoplasmática. Bueno, en la membrana externa de las bacterias gram negativas es una estructura una bicapa lipídica que consta de doble capa de lípidos junto con las proteínas de la matriz. Bueno, esta bicapa es asimétrica, tiene en su capa externa un 60% de proteínas y un 40% de macromoléculas exclusivas, que son los lipopolisacáridos que están en la membrana externa. Y en la capa interna no hay lipopolisacáridos, solo existen los fosfolípidos y otras proteínas. Entonces, la composición química de la membrana es que esta membrana se encuentra unida por enlaces iónicos, hidrófobos y covalentes, mediados por los enlaces iónicos, mediados por cationes divalentes entre distintas proteínas de membrana y el peptidoglicano. Los enlaces hidrófobos están entre los fosfolípidos y proteínas de la capa interior de la membrana externa con el peptidoglicano, y los enlaces covalentes entre algunas moléculas de la lipoproteína y el peptidoglicano. También tenemos los fosfolípidos que se localizan en la lámina interna, y se dice que la composición de estos tiene un enriquecimiento de fosfatidil-etanolamina. Bueno, y están los lipopolisacáridos, que se tratan de moléculas exclusivas que están en la lámina externa de las bacterias gram negativas. Son responsables de muchas propiedades de estas bacterias. También se les conoce como el nombre de endotoxinas, y se puede considerar que están compuestos por tres regiones o dominios. El primero es el lípido A, que es una porción de carácter hidrofóbico. Es la llamada oligosacárido medular. Es una cadena que es transversal y es específica, y que constituye el llamado antígeno somático O de las bacterias gram negativas. Está el lípido A, el lípido A es la región prácticamente idéntica de todas las bacterias gram negativas. Esta se forma por dos unidades de glucosamina, por un enlace beta, donde los grupos OH y aminos están sustituidos por otras moléculas. Tenemos el oligosacárido medular, que es la que une el lípido A través de los OHs en una posición 3, y lo que hace es como abrir dos fracciones. Entonces abre dos fracciones del núcleo interno, en donde forma dos tipos de azúcares exclusivos de las gram negativas, que es el 2-ceto desoxioctónico
y el L-glicerol de manoheptosa. Algunas de las y de los ceto van a estar unidos por una fosfatidiletonolamina. Y esta pues se dice que es una región cargada por grupos con carga, especialmente con carga negativa. También está la fracción núcleo externo, que está constituida a base de hexosas como glucosa, galactosa y a veces otras hexosas. También tenemos la cadena lateral específica, que es un polisacárido repetido que se proyecta en el exterior de la célula y que constituye el antígeno somático de las bacterias gram positivas. Consiste en la repetición de unidades de, pueden ser pentrasacáridas, tetra o tri, y que al final forman un esqueleto, como un esqueleto de cada repetición. De todas pues, de las regiones se dice que la más indispensable es la de los lipopolisacáridos, que tienen es única para la viabilidad del lípido A. Los mutantes pues son incapaces de conseguir las cadenas laterales, porque los oligosacáridos medulares dan colonias rugosas y bueno, afectan varias proteínas, propiedades biológicas para así poder sobrevivir. Bueno, el papel de los lipopolisacáridos es que son componentes esenciales en la membrana externa, la posición hidrofóbica de las cadenas de ácidos grasos del lípido A, se proyecta en el interior y de la membrana para así darle fluidez y por lo tanto resistencia física. Se dice que también las dos cadenas de los fosfolípidos y el ácido graso posee entre ellas un mismo disacárido, generando una molécula masiva. Bueno, entonces tenemos que a su vez también hace menos solubles a los detergentes y más resistentes a los disolventes orgánicos. Es menos permeable a moléculas hidrófobas, incluyendo antibióticos debido a largas cadenas laterales. Bueno, los lipopolisacáridos constituyen a la endotoxina de las bacterias gram negativas. La función de la endotoxina de las bacterias gram negativas se debe a la región del lípido A, que sus propiedades son la pirogenicidad, que es la inducción a fiebre, la hipotensión, en casos graves del choque letal por fallo cardíaco y actividad necrótica de tejidos. Los lipopolisacáridos y las cadenas que constituyen al antígeno constituyen a una especificidad que viene determinada en una secuencia repetitiva de azúcares. Lo que conlleva a una virulencia de las bacterias negativas, gram negativas patógenas. Bueno, tenemos también las proteínas de la membrana externa, que estas son unas proteínas intercaladas de esta membrana participando en la estabilización de la arquitectura pues, tridimensional. Tenemos las porinas, que son unos trímeros con canales interiores que atraviesan la membrana de aparte, y su función es permitir el paso de sustancia a través de dichos canales. Existen pues también otras proteínas que son los canales específicos que permiten el paso de moléculas como vitamina B12, quelatos de hierro, nucleósidos y también algunos receptores de fagos. Y bueno, el papel y la función de la membrana es que ella actúa como tamiz molecular, también es parte de la protección frente a muchos agentes antibacterianos, genera adhesividad, carga eléctrica, y es donde se fijan los componentes también del complemento. Y los lipopolisacáridos lo que hacen es que ayudan a la absorción para así que los receptores específicos de fagos o bacteriocinas. Bueno, tenemos por último el espacio periplásmico, que entre la membrana citoplasmática consiste en un compartimiento acuoso que es bañado en peptidoglicanos,
y su volumen total entre el 20 y el 40%. También cumple una función de osmorregulación y sí, comprende una función de osmorregulación. Y las proteínas, también ahí están proteínas de transporte de nutrientes y proteínas de unión a estímulos químicos. Por último, están que en los ácidos grasos, los principales ácidos grasos, se encuentran en el ácido octadenoico, que es el ácido esteárico, y el ácido hexadecanoico, que es el ácido palmítico, que se han encontrado al hacerle varios estudios de cromatografía de gases. Y por último está que desarrollan, pues entre los cintos y signomas desarrollan una pápula que es indolora, eritematosa con costra. A los 3 días y 10 días de sufrir la mordedura del arañazo, los ganglios también se transforman en fluctuantes y pueden ir a través de una fístula. Y la linfadenopatía puede estar acompañada de fiebre, malestar y cefalea y anorexia.